Esta enseñanza se llama ¿Quiénes somos en Cristo Jesús? Dice el versículo 5, Apocalipsis 1:5, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, la palabra a través del apóstol Juan, de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Padre Celestial. Yo declaro tu revelación y tu sabiduría en cada oyente, Señor, en esta mañana. Declaro ojos abiertos, oídos abiertos para oír y ver tu manifestación, Señor, a través de tu palabra. Yo declaro que tú estarás haciendo señales, milagros y maravillas mientras predicamos tu mensaje, Señor. Espíritu Santo, tú guíanos en esta enseñanza, que seas tú el Señor de esta reunión. En el nombre de Jesús, yo declaro que esta semilla de la palabra de Dios no regresa vacía, sino que será prosperada para lo que fue enviada, en el nombre de Jesús. Declaro la mente de Cristo para aceptar, recibir tu revelación, Señor. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, seas tú el que reparta a cada uno y pueda ser digerible para cada uno. En el nombre de Jesús, tú traes esa fe, esa revelación, Señor, para que tu palabra sea la que fluya en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos viendo el tema que se llama ¿Quiénes somos en Cristo Jesús? ¿Verdad? Esta profecía, un hermano la puso por internet. Regularmente cuando empieza el año, cada uno de los años, Dios ha usado al pastor Kenneth Copeland para dar una profecía respecto a lo que sucederá, lo que representa el año, lo que representa cada una de las cosas para los creyentes, qué es lo que Dios va a hacer, qué es lo que cómo Dios se va a manifestar en cada oyente. Entonces, regularmente siempre hay una palabra específica de parte de Dios para su pueblo, para los que creen en Él, los que adoran, los que le adoran en espíritu, en verdad. Entonces, esta profecía, fíjese bien que le quede muy claro, es una profecía de lo que Dios hará, de lo que sucederá en cada uno de los creyentes en su palabra. Dice que durante una reunión de cierre de año, creo que fue por acá en Monterrey, sin más no recuerdo, con una gloriosa administración de una unción, dice, vino una palabra profética a una iglesia, y esta palabra profética, el año 2014, le llamó el año Dios le llamó el año de lo sobrenatural. El año de lo sobrenatural, dijo Dios en esta palabra profética, que iba a haber una mayor gloria manifestada. Es decir, su poder se iba a derramar ilimitadamente sobre cada creyente. Cuando usted ore por una persona, se verán milagros extraordinarios como nunca antes se han visto. Mayor gloria, en otros sentidos también, en cada creyente, se refiere a una presencia poderosa del Espíritu Santo sobre cada uno. Mayor gloria manifestada, pero también se refiere a prosperidad bíblica, también se refiere a economía, se refiere a que usted va a prosperar en todas las áreas, porque cuando Dios habló allá, no sé si es por el profeta Oseas o el profeta, creo que es Oseas por ahí, o Habacuc, si mal no recuerdo, habla Dios de que la gloria postrer iba a ser mayor que la primera, y cuando habla de gloria, dice, está hablando de riquezas. Si lo ha leído por ahí el contexto, habla de riquezas. Entonces dice, mayor gloria manifestada, eso va a ser en 2014. Mayor poder liberado, fíjense, mayor poder liberado. Este año estaré aumentando, dice el Señor, el volumen de mi poder. Tengan cuidado, no es un juego, fíjense lo que dice. Tengan cuidado, no es un juego. Mayor gloria no es un juego. Mayor poder
es mayor responsabilidad. El grado de cambio es como si traías una bicicleta y ahora papá te da un carro deportivo. Esa es la comparación de la manifestación de la gloria del 2013 o de los años anteriores con respecto al 2014. Compara como si fuera una bicicleta a traer ahora un carro deportivo. Fíjense la diferencia, el extremo tan grande de lo que va a ser la manifestación de Dios. Y no le estoy hablando de riquezas, estoy hablando de una comparación nada más. No le estoy hablando que va a traer usted, si trae una bicicleta va a traer un carro deportivo, no le estoy hablando de eso. Le estoy hablando de la comparación que hizo Dios, de la gran diferencia que va a haber de la manifestación de su gloria y de su poder. Así va a ser, dice el Señor, así de grande es el incremento de poder, de velocidad, de comodidad y responsabilidad. No es un juguete, no es para niños este poder, esa manifestación de su gloria acelerada, para que me entienda usted, no es para niños, solamente es para creyentes maduros en su palabra. Es decir, no cualquiera la va a recibir, porque muchos se le va a hacer muy grande y otros van a decir, no lo puedo creer. Un niño en Cristo que a lo mejor nunca han crecido en el conocimiento de su palabra no van a recibir esto, porque no lo van a creer o no lo van a ver manifiesto, porque no, simple y sencillamente no lo aceptaron. El Señor dijo, este año me manifestaré a quien me honre. Fíjense bien, a quien me honre. Y todo aquel que se oponga a mi obra será removido. Dios no mata ni destruye, acuérdense. Todo aquel que se oponga a mi obra será removido. Removido no significa que va a ser destruido o muerto. Removido simple y sencillamente significa que será quitado del cargo. Si era un pastor que no aceptaba, que no acepta, por decirlo así, lo que Dios establece en su palabra, o no acepta lo que Dios tiene para el 2014, simple y sencillamente a lo mejor va a ser desplazado por otra persona que sí acepte lo de Dios, ¿correcto? Si acepte su palabra. Todo aquel que se oponga a mi obra será removido. ¿Quién es alguien que se opone a su obra? Usted va a encontrar muchos cristianos, creyentes, por internet echándose unos a otros. Usted va a encontrar cristianos diciendo que otros son del diablo, que sus obras son del diablo. Usted va a encontrar cristianos criticando a Cash Luna, un ejemplo, diciendo que Cash Luna es un hijo del diablo. Usted lo va a encontrar. ¿A quién se va a encontrar uno de ellos? Hay un hermano que se llama David Diamond que critica todo. Nada más lo que él dice está bien. Y yo oro por él para que pueda aceptar, recibir y entender ese poder de Dios que se manifiesta en todas las iglesias de Cristo Jesús. Nunca juzgue, nunca critique, nunca juzgue porque otros están haciendo su labor. Otros hermanos en Cristo, pastores, líderes, están haciendo su labor, ganando almas para Cristo, salvando espíritus, es lo más correcto. Entonces no juzguemos la obra de ellos, ¿correcto? No la critiquemos, simple y sencillamente a su nivel de conocimiento, a su nivel de fe lo están haciendo. Pero nunca digamos que es del diablo otra cosa que esté haciendo un hermano en Cristo, ¿correcto? Independientemente que esté errado, porque en su falta de conocimiento, en su ignorancia espiritual, a lo mejor conoce a Cristo, Él salva personas, pero aún así en su ignorancia espiritual, créalo que Él está haciendo una obra de Dios, porque está llevando a personas a Cristo. En consecuencia, ellos están haciendo las obras de Dios, a lo mejor limitadamente, a lo mejor con cierto margen de error, porque dicen que en algunos casos Dios mata, Dios destruye, Dios castiga con enfermedades. Bueno, en su limitado conocimiento, pero están llevando a personas a Cristo, ¿correcto? Entonces, fíjese, llegó el tiempo, dice el Señor, las oportunidades han sido dadas ya. Usted no va a tener una oportunidad, no, ya le fue dada la oportunidad. Así es que apropiese de que ya es de usted lo que Dios tiene para este 2014. Porque yo soy el que soy. Yo soy gran rey y juez justo. Es tiempo de hacer justicia, porque el año de mis redimidos ha llegado. Este es el año de la lluvia tardía. Fíjense, ¿saben lo que representa la lluvia tardía? La misma manifestación de Dios, pero de una manera más grande, como es su gloria postrera, será mayor que la primera.
Si el primer pacto que se hizo en Moisés fue grande, fue de gloria, cuánto más este nuevo pacto en Cristo Jesús será de mayor gloria. Y luego dice, este año es el año de lluvia tardía, el día de venganza del Dios nuestro. ¿Sabe todo lo que representa el día de venganza? ¿Quiénes son los enemigos de Dios? Los seres humanos, ¿no? Los enemigos de Dios es Satanás y sus huestes espirituales de maldad. Por consecuencia, Dios hace más de 2000 años lo puso bajo los pies de usted, esos principados y potestades. Por consecuencia, este año usted podrá ver suplantada esa autoridad de Satanás por la autoridad que usted va a ejercer este año. Por eso dice Dios, es el día de mi venganza. ¿En qué sentido es el día de la venganza? Dice, es tiempo de que mi pueblo se levante y haga pagar al diablo por todo lo que le ha robado. Ese es el día de la venganza. Arrebátenle todo, dice el Señor. Él no es dueño de nada. Yo estoy con ustedes, dice el Señor, porque a mi Padre le ha placido darles el reino. Está captando el día de la venganza el Señor, que Él, todo lo que Satanás le robó en 2013, en 2012, en 2011 y años anteriores, todo lo que Satanás le robó, ahora Dios se lo recupera a usted. A través de que usted ejerza esa autoridad, usted va a hacer pagar al diablo y le va a regresar 7 veces más, multiplicado por 100 lo que le ha robado. Esa es la palabra profética que está por internet. Y luego, esta profecía se la dieron a un pastor también. Deuteronomio capítulo 1, versículo 11, esto es lo que le dieron a este hermano. Que el Señor, el Dios de vuestros padres, fíjense, os multiplique 1000 veces más números de lo que ahora son y los bendiga conforme a la promesa que les hizo. Está hablando de una multiplicación, no al 100 por 1, sino al 1000 por 1, 1000 veces más. Así es que el que decide creer esto y apropiarse de ello, lo va a obtener. En el nombre de Jesús diga, yo lo recibo. Gracias, Señor, por esta palabra profética de sabiduría respecto al 2014. Muy bien, pues la serie que estamos, ya llevamos 3 servicios, ese es el número 4, es que podamos entender nosotros quiénes somos en Cristo Jesús. Regularmente, el conocimiento de quiénes somos, muchos no lo han entendido, otros lo han entendido erróneamente. Realmente, como hijos de Dios, somos seres espirituales superiores a cualquier espíritu inmundo, a cualquier demonio, al mismo Satanás. ¿Sí sabía? Pero es necesario entender que el mensaje de parte de Dios para nosotros es que podamos entender que tenemos una característica de nuestro Padre Celestial, características. Una de ellas es la autoridad, ¿verdad? ¿Cuántos saben que Dios tiene autoridad? Obviamente, pero muchos no conocen que ellos tienen autoridad. ¿Me explico? Por consecuencia, no sé si he escuchado estas frases cuando ve a alguien un ataque de Satanás y al mismo Satanás le dicen que Jehová te reprenda. ¿Sí lo he escuchado esas frases? Entonces, no podemos decirle al mismo Satanás o a las enfermedades o a los demonios o espíritus inmundos, no podemos decirle que Jehová te reprenda, ¿verdad? Que no podemos decirle, sino nosotros tenemos que ejercer la autoridad que Cristo nos delegó. En Mateo capítulo 10, usted va a encontrar que Jesús le dio, mire, vamos a Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Jesucristo llamando a sus 12 discípulos, entonces les dio autoridad. ¿Sobre qué les dio autoridad nuestro Señor Jesús? Sobre los espíritus inmundos. Está incluido Satanás ahí.
para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Estamos de acuerdo en eso, verdad? ¿Quién es el que tiene la autoridad para echar fuera los demonios y las enfermedades? Usted. ¿Quién opera a través de usted o con quién conjuntamente opera usted para que se hagan los milagros y se vayan las enfermedades? El Espíritu Santo, ¿correcto? En pocas palabras, el poder del Espíritu Santo a través de la fe de ustedes y la autoridad de ustedes van a echar fuera un demonio, ¿correcto? Entonces, Jesucristo ya les delegó toda autoridad a ustedes sobre la tierra, ¿sabía? No sobre los cielos, sino sobre la tierra. Toda autoridad les delegó a ustedes aquí en la tierra para que ustedes puedan operar y controlar y dominar al mundo de las tinieblas, para que no operen en las personas ni en ustedes mismos. En Génesis 1:26 usted va a encontrar, miren, vamos a Génesis 1:26. ¿Quiénes somos en Cristo Jesús? Se llama esta serie. Génesis 1:26, entonces dijo Dios, ¿qué fue lo que dijo Dios? Hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. ¿En qué sentido tenemos la imagen de Dios? ¿Recuerda en qué sentido tenemos la imagen de Dios? ¿Sí recuerda o no recuerda? En el espíritu, pero también, ¿qué más? Tenemos la imagen de Dios porque tenemos rasgos, características de Dios. Por ejemplo, Dios es santo. ¿Y cuántos saben que la palabra dice que usted es santo? Así dice la palabra, sed santos porque Dios es santo, ¿sí o no? Entonces, las características de la imagen, usted se las va a encontrar en ese mismo sentir. Ya analizamos que el apóstol Pablo dijo que somos creados a la imagen de Dios, ¿verdad? Pero cuando habla de imagen está hablando en amor, en misericordia y en otras características o rasgos del Dios viviente. Es decir, ser a la imagen de Dios significa que usted tiene atributos. Por ejemplo, Dios es amor. Los frutos del Espíritu que vienen en Gálatas capítulo 5, por ahí, nos hablan de amor, gozo, paz, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Esos son prácticamente los frutos de Dios. Pero también son los frutos de su espíritu humano, porque Gálatas 5 habla de su espíritu humano. Si Dios es amor, porque dice la primera Juan capítulo 4 que Dios es amor, ¿verdad? ¿Sí lo ha leído? Si Dios es amor, significa que usted también es amor, porque tiene ese fruto del espíritu, de su espíritu. ¿Cuántos saben que Dios tiene toda la fe del universo para crear cosas? Así como Él dijo, hágase la luz, se hizo, hágase otra cosa, se hizo, hágase los frutos del campo, se hicieron, etcétera, etcétera. Dios creó con su boca cosas, porque tenía algo, una sustancia que se llama fe. Entonces, en Marcos capítulo 11, versículo 24, dice que ustedes tengan la fe de Dios, así dice. Es decir, si Dios comenzó a crear cosas, por decirlo así, usted también puede crear con sus palabras su futuro inmediato y su futuro a lo mejor no tan inmediato. Es decir, si usted declara muerte, ¿qué cree que va a pasar en ustedes? Me quiero morir en el 2014. Si alguien dice, ¿qué cree que va a pasar? Está creando cosas de muerte, de tinieblas. ¿Qué es lo que está trayendo la persona esa? El diablo mismo operando en su vida. Pero si usted dice, yo me declaro larga vida, yo sé que en este 2014 me va a ir bien en el nombre de Jesús, que no voy a morir, sino que voy a vivir, que en este 2014 ninguna enfermedad va a tocar mi cuerpo, y si me toca en el nombre de Jesús voy a ser sano cuando el Espíritu de Dios toque mi cuerpo, etcétera. Usted comienza a declarar vida en usted, usted comienza a crear cosas, para que me entienda, crear su futuro. Entonces, por eso somos a imagen de Dios. Dios es bueno. ¿Qué cree que pasa con usted? Usted es toda bondad, a pesar de que odia a las personas. Fíjense, legalmente usted tiene la bondad dentro de ustedes, porque ahí habita el Espíritu de Dios en su espíritu. Por consecuencia, usted es bueno, independientemente que se porte de otra manera.
Si se porta de otra manera es su mente que no ha sido renovada, ¿correcto? Pero en su espíritu está todo el reino de Dios puesto ahí, depositado ahí. Entonces usted es amor, usted es bondad, mansedumbre, pues ni se diga. Cuando le gritan las personas, usted no le responde, mansamente se queda callado. Templanza, usted tiene toda la templanza por dentro. Tranquilo, nunca se exalta con sus hijos. El gozo del Espíritu Santo, usted es todo gozo. La paz de Dios siempre reina en su vida. Nunca se desespera cuando vienen las situaciones difíciles. En su espíritu, su alma lo comienza o hace que actúe de otra forma. Pero usted tiene, por eso es a la imagen de Dios. ¿Está captando la imagen de Dios? Y hay textos bíblicos que respaldan todo esto. El apóstol Pablo lo habló muy claramente. Para ello vamos a ver un texto bíblico. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, fíjense. Efesios 4:24. Vestidos del nuevo hombre, creado ¿qué? ¿Cómo fue creado usted? Según Dios. ¿En qué? En la justicia y santidad de la verdad. Si vemos otra traducción de ese texto bíblico, Efesios 4:24 en la Biblia al día dice: y poneros el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Que si usted se ponga la nueva naturaleza, fíjense, creada a imagen de Dios, y está hablando de santidad. Es decir, la santidad es un rasgo por lo cual usted fue hecho a imagen de Dios. Cuando diga, yo soy santo, soy apartado, significa que usted tiene un rasgo del Dios viviente. Eso significa, y en Colosenses capítulo 3, versículo 10, ya lo tiene Colosenses 3:10, dice, y revestido del nuevo, está hablando del nuevo hombre. Colosenses 3:10, ¿sí lo tiene? Y revestido, ¿cómo dice ahí? Del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó. ¿De qué está hablando? La imagen de quién? Del que lo creó. Se va que renovando hasta el conocimiento pleno. Y luego dice el 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Y luego dice el 12, aquí vienen las características del por qué usted fue creado conforme a la imagen. Usted fue hecho conforme a la imagen del que lo creó. Es decir, el nuevo hombre que hay en ustedes, en su espíritu renacido de nuevo, porque el espíritu de usted nació de nuevo, ¿verdad? Cuando recibieron a Cristo en su corazón. Que fue creado según Dios, a la imagen del que lo creó, pero dice, vestíos pues, aquí viene la imagen, mire, como escogido de Dios, y lo dice, santos y amados, de entrañable, ¿qué? Misericordia. Ahí está una imagen de Dios, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Fíjense lo que está hablando de frutos del espíritu humano. ¿Por qué es usted la imagen de Dios? Porque es benignidad, porque es mansedumbre, porque es todo misericordia usted. En su espíritu, nuevamente repito. Porque muchos van a decir, no es cierto, mira, yo conozco a tal hermano que se porta así, asá. Bueno, ese es otro boleto, como se porten, pero según la palabra de Dios, en el espíritu de ustedes, ustedes son bondad, misericordia, mansedumbre, son puro amor. Diga, yo soy puro amor, aunque no lo parezca. Muy bien, estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? ¿Cuál es la semejanza? Hagamos al hombre, dice Dios, a nuestra imagen, pero también dijo, conforme a nuestra semejanza. Ya vimos en Génesis capítulo 3, vimos que Adán perdió el cuerpo celestial, ¿verdad? Del cual
dice cuando Dios se paseaba por el huerto del Edén, dice que Adán ya había pecado y que el Señor le habló: Adán, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te escondes? ¿Por qué te cubres? Y Dios le responde: es que el Señor estaba desnudo. ¿Cuántos saben eso? ¿Han leído esa parte? ¿Por qué te escondes? Porque estaba desnudo. Le dio vergüenza, en pocas palabras. Pero la idea es: ¿por qué estaba desnudo? Si antes, en los versículos anteriores, usted verifica que ya se había hecho delantales. Estaba desnudo de su cuerpo celestial, porque ya no tenía esa comunicación, ya no tenía esa habilidad de que se manifestara su cuerpo sobrenatural y pudiera, por decirlo así, transportarse de un lado a otro a través del cuerpo celestial. ¿Sí sabe usted que usted con su cuerpo celestial, cuando venga Cristo, usted se va a trasladar también a las nubes? Usted va a poder volar. Usted va a poder volar, eso lo habla la Biblia. ¿Cuándo? En la transformación que se vaya a dar en el arrebatamiento. ¿Se ha escuchado eso? Entonces, el apóstol Pablo habló de dos cuerpos que vamos a tener. Ahorita tenemos solo un solo cuerpo de carne y hueso. Pero referente a la semejanza, la palabra semejanza en el hebreo, Génesis 1:26, hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza. La palabra semejanza es el hebreo demut, D-E-M-U-T, así lo puede pronunciar en nuestro castellano, pero significa que usted es a semejanza de Dios, que es una figura o una forma de Dios, que es un molde o un patrón. Un patrón es algo sobre lo cual se hace un patrón en la cuestión de la costura para hacer o reproducir muchísimos vestidos, ¿verdad? Sí lo he escuchado eso, un patrón. Pero dice que usted es una figura, que es usted una figura, pero también dice que es una estatua. Eso significa la palabra demut, que usted es una réplica de Dios. Pero fíjese algo muy importante, debe de entender que usted nunca va a ser igual a Dios, porque muchos han creído que son igual a dioses, ¿no? O se creen dioses, pero eso jamás va a suceder. ¿Por qué? Porque no es igual. ¿Cuántos saben que no es igual la estatua de Benito Juárez que está ahí en el centro, por uno de los bulevares? No es igual, no es Benito Juárez el que está ahí, ¿verdad? Es una réplica de Benito Juárez. ¿Cuántos saben eso? Entonces nunca la réplica va a ser igual a la original, ¿correcto? Nunca vamos a ser igual a Dios, es decir, nunca. Y las personas que se han querido hacer igual a Dios han terminado en tragedias. Por ejemplo, un hombre llamado José Luis Miranda, Jesucristo, se creía el mismo Jesucristo. Jesucristo, hombre, se decía, se ha escuchado de él, ¿verdad? De Miami. Y a él lo adoraban, se inclinaban a él y decía: él es Jesucristo mismo aquí en la tierra. ¿Sabe lo que sucedió con él? ¿Sabe lo que pasó con él? Murió de problemas en los riñones. Acaba de morir el año pasado murió. De una muerte muy severa, drástica, porque él se creía el mismo Jesucristo aquí en la tierra. Pero yo quiero darle una noticia. Usted es el cuerpo de Cristo. ¿Cómo sabe que usted es el cuerpo de Cristo? La Biblia lo registra. El cuerpo de Cristo aquí en la tierra somos nosotros. Y Jesús es la cabeza. Pero yo no puedo decir que yo soy, en pocas palabras, Jesucristo que vino por segunda vez. Usted no puede decirlo. Porque hay una cosa entre ser el cuerpo de Cristo o una parte de Cristo, para que me entienda, a ser Jesucristo mismo. Entonces Jesucristo está a la diestra del Padre y usted es parte del mismo Jesús, es decir, el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Por el cual Jesucristo opera aquí en la tierra para hacer milagros, para hacer señales. Es decir, cuando los demonios lo ven a usted, ven a Cristo dentro de usted, porque Cristo habita en sus corazones por el Espíritu Santo. ¿Está entendiendo la diferencia entre una cosa y otra? El caso es que este hombre murió de una enfermedad incurable, sus riñones no le funcionaron y así un relajo. Sus seguidores de José Luis Miranda, pues todavía están en Miami. Él dijo que nunca iba a morir. Esa fue la promesa que les dio a sus seguidores. Y ya murió físicamente hablando. Ellos no reconocían que había muerto este hombre. Decían: no, es que nuestro líder, nuestro Jesucristo, va a venir y se va a transformar su cuerpo en un cuerpo inmortal, decían de este hombre. Ahí está, murió físicamente. Nunca se transformó su cuerpo, nunca hubo tal transformación. Es decir, las personas que se han creído hacerse igual a Dios siempre han terminado en tragedias. ¿Qué otro personaje se quiso hacer igual a Dios? ¿El mismo Satanás, o no? ¿Qué otro personaje se quiso hacer igual a Dios? Adán quiso ser igual a Dios, ¿sí sabía?
Adán se quiso ser igual a Dios. Desde el día que tú comas de ese árbol, seréis como Dios. Seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Es decir, Adán se tragó la idea del diablo en que se iba a ser igual a Dios. Iba a poder juzgar todo el universo entero. Pero no se conformó nada más con ser el rey de la tierra, el señor de la tierra, Adán, sino que se quiso ser el señor del universo, y eso no lo podemos ser nosotros. Pero Dios sí nos puso aquí en la tierra, ¿cuántos saben? Para señorear, para dominar, para controlar, para ser reyes sobre la tierra, para reinar sobre toda la tierra. Nos puso Dios cuando lo puso en Adán allá. Pero ahora en Cristo Jesús se nos restituye, se nos regresa ese reino perdido por Adán. Dijo nuestro Señor Jesucristo: a vosotros, a vuestro Padre le ha placido darles el reino. El reino está aquí. Jesús dijo: si por el Espíritu de Dios hecho fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Por consecuencia, el reino le fue trasladado a usted. Entonces, está entendiendo lo que significa semejanza. Semejanza está hablando de dos aspectos muy importantes. Viene la semejanza. Cuando dice que somos semejantes a Dios, está hablando primero de un cuerpo celestial, no de su cuerpo natural. Está hablando en qué somos semejantes a Dios, en que tenemos un cuerpo celestial, a semejanza de Dios. Entonces, cuando habla de semejanza, dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 22. Fíjense, vamos a leer Mateo 22. Mateo 22. ¿Ya lo tiene ahí? Mateo 22. Vamos a leer desde el versículo 23, para que usted entienda más o menos a qué se refería, en que en un momento dado usted iba a adquirir un cuerpo celestial de luz. Aquel día vinieron a él los saduceos, versículo 23, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés dijo: si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer, y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo, y después de todos murió también la mujer. Es decir, la mujer se casó con uno, pero la ley de Moisés decía: si se casa con un hermano y muere ese hermano, entonces se podrá casar con el hermano siguiente, el más chico, pues, el que le sigue. Pero si se muere ese hermano, el tercer, se puede casar con el tercer hermano. Eso decía la ley de Moisés. Entonces al final dice que esta mujer murió en el versículo 26. 27, ¿no? En la resurrección, como los saduceos eran un grupo, un segmento de una religión de los judíos, israelitas, que no creían en la resurrección de los muertos. O sea, ellos no creían que el cuerpo iba a ser transformado en inmortal. Vamos a 1 Tesalonicenses, no me pierda Mateo 22, ahorita vamos a regresar y vamos a ir a 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Fíjense lo que habla ahí. Tesalonicenses 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. O sea que ustedes no deben de ignorar a los que ya murieron. Eso es lo que dice, pues. 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, a los que murieron en Él, que es la misma palabra. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que murieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos,
que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron o a los que murieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué va a pasar? Resucitarán primero. ¿Quiénes van a resucitar primero cuando Cristo venga dice que se va a manifestar en las nubes? Dice que van a resucitar los muertos en Cristo. ¿Quiénes? Los que antes de nosotros creyeron en Jesús, recibieron a Jesús, nacieron de nuevo, pero ahorita ya están muertos. ¿Cómo van a resucitar ellos primero? Dice que su cuerpo va a ser transformado en un cuerpo inmortal y van a descender al cielo. ¿Qué es lo que hay de ellos? A lo mejor ya hay un pedazo de tierra de ellos, ¿me entiende? Pero ese cuerpo va a ser transformado en un cuerpo inmortal y van a ascender a los cielos. Pero posteriormente que ellos ya asciendan, usted viene y se transforma también el cuerpo de ustedes en un cuerpo luminoso, en un cuerpo inmortal. Entonces, aquí nos habla de que Jesús va a venir, pero fíjense bien, si vamos a Primera de Corintios, antes de regresar a Mateo 22, Primera de Corintios nos habla también de esa misma transformación. Adelante de Hechos viene Romanos y Primera de Corintios capítulo 15. Ya lo tiene, Primera de Corintios capítulo 15. ¿Listo? En el versículo vamos a leer desde el versículo, a ver, el 35. Ya lo tiene, 1 Corintios 15, 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? Fíjense, está hablando del mismo tema que hablamos ahorita, ¿verdad? En Tesalonicenses. Dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Fíjense, está hablando de qué? De su cuerpo, ¿correcto? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y luego dice Pablo, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada uno semilla, y a cada semilla su propio cuerpo. ¿De qué está hablando la semilla, el grano? ¿De qué está hablando? Del espíritu y del cuerpo de los seres humanos. 39. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Fíjense, está hablando que el cuerpo de los seres humanos no es igual a otro tipo de carne, hay diferentes tipos de carnes o cuerpos, ¿sí o no? Y luego dice el 40, una gran revelación de lo que dijo el apóstol Pablo. Hay cuerpos, ¿qué? Celestiales y cuerpos terrenales. ¿Cuál cree que es el cuerpo terrenal? Este de carne y hueso que usted ve, que se va envejeciendo muy lentamente, ¿sí o no? Bueno, usted se va envejeciendo rápidamente, muy lentamente hasta vivir los 120 años, y entonces usted ya se va con Cristo. Eso es lo que la Biblia registra. Entonces dice el 37, el 30 y qué, 5, 8, 9. No toda carne es la misma carne, dice el 40. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra es la de los terrenales. O sea, los cuerpos físicos, el que usted puede ver de carne y hueso, no es igual a su cuerpo celestial, no va a ser igual, obviamente, porque en su cuerpo celestial usted se va a poder trasladar de un lado a otro. Entonces, en ese mismo sentir, usted es a semejanza de Dios, porque Dios tiene, por decirlo así, un cuerpo celestial, pero Dios también es omnipresente, espiritualmente hablando. Él está aquí, como puede estar en una congregación de Corea, de China. ¿Cuántos saben que está Dios en todos lados? Él no ocupa su cuerpo celestial para trasladar. Jesús no ocupa su cuerpo celestial para trasladarse, pues, para que me entienda. Jesús, por el Espíritu Santo, aquí está con nosotros, pero también está en China. ¿Me explico? Está al otro lado del mundo también.
Entonces dice el versículo 40, hay cuerpos celestiales, hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria, es decir, una es la manifestación del cuerpo celestial y otra es la del cuerpo terrenal, no es lo mismo. 41, una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección, dice el apóstol Pablo, de los muertos. ¿Está captando? Así también es la resurrección de los muertos. ¿Está entendiendo a qué se refiere cuando la gloria del cuerpo celestial? Así va a ser la resurrección de los muertos. O sea, el cuerpo natural se va a transformar en un cuerpo celestial. Así va a ser la resurrección. Pero ¿quiénes no creen en la resurrección? Los saduceos. Ellos no creían que íbamos a resucitar, que nuestros cuerpos se iban a convertir en cuerpos celestiales. No creían en nada de esto. Pero Jesús predicaba esto. El apóstol Pablo predicaba esto. Luego dice, así también es la resurrección de los muertos, dice el 42. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Está haciendo la comparación de los dos cuerpos, ¿se fija? Se siembra cuerpo, dice el 44, se siembra cuerpo animal. En otra traducción dice cuerpo natural, ¿no? Se siembra cuerpo natural o animal, resucitará cuerpo ¿qué? Espiritual. Y luego dice Pablo, hay cuerpo natural o animal y hay cuerpo espiritual. ¿Está entendiendo lo que representa esto? Usted es imagen de Dios. Ahorita, en pocas palabras, usted es semejante a Dios en una parte. Hay dos partes por las cuales somos semejantes a Dios. Cuando estábamos en Adán, cuando estaba Adán allá, era semejante en todas las áreas a Dios. Ahorita, a través de Cristo Jesús, se nos dio una parte de la semejanza de Dios y otra se va a manifestar cuando Jesús venga en las nubes y su cuerpo sea transformado en inmortal. Usted nuevamente va a adquirir la semejanza a Dios. Su cuerpo se va a transformar en un cuerpo luminoso. Mire, le voy a poner un ejemplo de este tipo de cuerpos. Vamos a Mateo 22. Mateo 22. Vamos a regresar nuevamente a la historia de la mujer que se casó con 7, creo, ¿no? Y que... Ahí va, en el versículo nos quedamos, Mateo 22, versículo 29. Le preguntaron otra vez, creo que eran los saduceos nuevamente, fíjense, le preguntaron aquí nuevamente los saduceos. 29, entonces respondiendo Jesús les dijo, bueno, el 28 dice, en la resurrección le preguntan los saduceos, pues ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Fíjense lo que estaban hablando ellos. Porque veían todo de una manera natural, en el cuerpo natural lo veían. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. En primer lugar porque no creían que Dios iba a transformar sus cuerpos en inmortales y porque ignoraban realmente lo que estaba escrito respecto a la resurrección de los muertos. Versículo 30, porque en la resurrección, dijo Jesús, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como vamos a ser nosotros, como los ángeles de Dios, pero en el cielo. Vamos a ser como los ángeles de Dios, no en la tierra, ¿correcto? Sino como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Cómo cree que están los ángeles de Dios en el cielo usted? En un cuerpo físico, no, en un cuerpo celestial luminoso. Cuando vienen a la tierra, ellos sí tienen la capacidad de materializarse en un cuerpo de carne y hueso. ¿Sabía usted que tienen ellos la habilidad de materializarse? Y ahorita le voy a poner un ejemplo, mire. Estamos de acuerdo que Jesús dijo que erraban las escrituras, ¿verdad? Porque no conocían, sino que nosotros íbamos a ser como los ángeles de Dios en el cielo. Es decir, íbamos a tener un cuerpo celestial, un cuerpo celeste. Vamos a Mateo 17, ese mismo cuerpo que vamos a adquirir en un futuro, aquí lo vamos a ver en Mateo 17, versículo 1. Estuvieron muy heladas las cocas ahora en diciembre.
Mateo 17. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Fíjese cómo se transformó el cuerpo de Jesús. Dice que el rostro era como sol, ¿verdad? Un rostro luminoso. ¿Sería un cuerpo de carne y hueso? No. Era un cuerpo de gloria, así dijo el apóstol Juan en el Apocalipsis, que él vio a Jesús cuando se transfiguró y vio su gloria, gloria como del unigénito del Padre, así dice. Es decir, Jesús tenía un cuerpo, en pocas palabras, Jesús era semejante a Dios, en todas las áreas. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Jesús tenía el cuerpo natural, pero también Jesús podía transfigurar su cuerpo natural en un cuerpo celestial. ¿Está captando? Pero la Biblia registra que igual nosotros seremos como Él en un futuro, en el sentido, ahorita dice que somos como Él, en el sentido que operamos a través de su poder, de su fuerza, que hacemos las obras que Él mismo hizo y aún mayores, pero seremos como Él en el sentido de que tendremos ese cuerpo sobrenatural, celestial, espiritual, como dijo el apóstol Pablo, no de corrupción, sino un cuerpo que podrá traspasar los cielos. A través de ese cuerpo lo vamos a hacer. Entonces dijo que resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Esa es la semejanza que usted tendrá de Dios en un futuro. Ahorita no intente, por el amor de Dios, tirarse de un edificio creyendo que ya tiene el cuerpo transformado, porque lo vamos a encontrar despedazado. ¿Verdad que no? Ahorita usted es semejante a Dios en una área que le voy a hablar más adelante. Es semejante a Dios. Entonces dice que usted iba a tener un cuerpo como los ángeles en el cielo. ¿Cómo son los ángeles en la tierra? Vamos a Génesis 18. Usted va a entender que los ángeles tienen la habilidad o la facultad, Génesis capítulo 18, de poder transformar su cuerpo celestial en un cuerpo natural. ¿Sí sabía que hay ángeles que han ayudado a las personas? ¿Y que hay ángeles que le ayudan a usted, ayudadores de usted? Hay ángeles a su servicio, ¿ya sabía? Para servirle a usted. Entonces, Génesis capítulo 18, vamos a ver en el versículo hablando Dios con Abraham, versículo 11, Génesis 18:11, y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, pues qué he envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. Si usted verifica el versículo 10, Dios le estaba prometiendo a Abraham que iba a volver a él, y Sara tendrá un hijo y será escuchada a la puerta de la tienda que está, y Sara escuchaba, a la puerta de la tienda que está detrás de él. ¿Qué le había prometido Dios a Abraham? Que iba a tener un hijo. Le prometió Dios, y después de 27 años aproximadamente vino el hijo. Y Sara aún así recibe la promesa. Desde el versículo 12, 14 usted va a encontrar que Dios ya le había prometido descendencia a Abraham, ¿sí o no? En tu simiente serán benditas las naciones, en tu descendencia será bendita, etcétera. Entonces, esa descendencia, en primer lugar, se refería a una parte a Isaac y otra parte se refería a los que hemos recibido a Cristo en el nuevo pacto. Pero referente a Isaac, 27 años después, Dios le trajo nuevamente la promesa de que iba a ser Sara, nuevamente iba a salir embarazada. Sara se emociona. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Versículo 13 diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti,
según el tiempo de la vida, y Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuve miedo. No me reí porque tuve miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Es decir, la risa de Sara no fue porque tuvo miedo, ¿eh? No me reí porque tuvo miedo, perdón, de lo que Dios le hablaba, ¿no? Pero la risa de Sara fue más bien en el sentido, y más adelante lo vamos a analizar, fue en el sentido de tener gozo. Eso dice en el Nuevo Pacto, que se gozó Sara, se gozó Abraham. Gozo significa que se rieron a través de la manifestación de lo que Dios traía a sus vidas. No porque Sara realmente se haya reído por burlarse de lo que Dios había prometido. No fue así, sino nunca hubiera salido embarazada. Versículo 16. Los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. ¿Con quién estaba hablando Abraham? ¿Con quién cree? Con unos varones, dice, ¿verdad? ¿Sí o no? Si nos regresamos al versículo 1 del capítulo 18, después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Que le apareció, ¿quién dice? Dios mismo, Yahvé, le apareció en el encinar de Mamre, le apareció a Abraham, ¿sí o no? Muy bien. Versículo 2. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Fíjense. ¿Vio cuántos varones vio? 3. ¿Estamos de acuerdo que vio 3? Y se postró delante de ellos. Versículo 3, y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. ¿Qué pasó con esos 3 varones? Dijo Abraham y dio la orden en el versículo 4, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. ¿Qué fue lo que encargó Abraham para darles de comer a estos 3 varones? Un bocado de pan, ¿verdad? Versículo 6. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado. Y se dio prisa a prepararlo. Ay, qué está hambre. Me estoy haciendo la idea de una carnita asada. ¿Por qué conté esta historia? Bueno, entonces, versículo 8. Y también, versículo 7. Corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno bueno y lo dio al criado. Y se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla. Ay, qué rico. Y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él se sostuvo con ellos debajo del árbol. ¿Y qué pasó con esos 3 varones? Tragaron. Comieron, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo que comieron los varones? Los 3 varones comieron rico, becerrito asado, con unos panes ricos, deliciosos, allá como hacían los panes árabes, así como entre harina y maíz, unas tortillas así grandotas, eran los panes árabes. Si no, vaya por ahí a un supermercado y se los va a encontrar en Soriana, esos panes árabes. Eran parecidos a esos. Imagínense con una carnita asada y luego trajo mantequilla para ponerle hacia arriba las tortillas. Qué rico. Y arriba de la mantequilla la carnita así, en trocitos. ¿Quiénes eran estos 3 varones que llegaron ahí a comer con el Señor? Vamos al versículo 18, al capítulo 18, en el versículo 16. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Ya miraron hacia Sodoma estos hombres, estos varones, y entonces Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Y usted se va a encontrar la historia de Sodoma y Gomorra. Pero esa palabra voy a hacer, en el griego, en el hebreo, original se traduce como voy a permitir, o voy a conceder. Eso se traduce de esa manera.
Hay una serie que tenemos nosotros, el caso de Sodoma y Gomorra, donde demostramos bíblicamente que no fue Dios el que destruyó Sodoma. Porque Dios, en otra traducción, que es la Septuaginta, Dios iba diciendo otras cosas diferentes a lo que dice la Reina Valera que usted lee. ¿Acaso vas a destruir a estos 50 por causa... ¿Acaso vas a destruir a toda la multitud por causa de estos 50? Si hubiera 50 justos, y ahí estaba hablando Abraham con Dios, ¿verdad? Era una conversación de Abraham con Dios, ¿sí o no? Estaba hablando, pero ya en esa misma conversación, que ahorita no vamos a entrar a analizar el caso Sodoma, más adelante le voy a dar el estudio. Entonces, el versículo 22, Génesis 18, 22, y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Dice que se apartaron los varones delante de Abraham, ¿sí o no? El problema es saber cuántos varones se apartaron delante de Abraham. Versículo 22, se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Es decir, ¿cuántos saben que los varones se fueron? ¿Y cuántos saben que Abraham todavía continuaba en la presencia de Dios? En la plática con Dios, en la conversación. ¿Se han dado cuenta que Abraham, a la época de Abraham ya había muerte espiritual, ya había pecado en el mundo, y sin embargo ese hombre se comunicaba con Dios todavía? Platicaba con Dios, Abraham. El detalle es que se fueron los hombres y Abraham se quedó con Dios. ¿Estamos de acuerdo que se quedó con Dios? ¿Sí o no? Es importante que usted entienda lo que estamos dando a conocer a usted. Se fueron los varones y Abraham se quedó con Dios. En eso estamos de acuerdo, ¿no? Porque así lo registra el versículo 22. Estaba aún delante de Jehová, dice. Pero si pasamos al capítulo 19 de Génesis, llegaron pues los dos ángeles. Aquí ya nos revela que esos varones eran ¿qué? Pero ¿cuántos dice que llegaron a Sodoma? ¿Y el tercero dónde quedó? Eran tres que no. Se desapareció uno en el camino. Usted va a encontrar la tercera persona, la manifestación del Dios viviente, hablando con Abraham cuando vio tres varones, eran dos ángeles y el otro era el Señor. ¿Está captando? Obviamente no sabemos de qué manera se le pudo haber presentado a Abraham. Lo único que sabemos que él los mostró como varones, nada más. Es lo único que mostró. Pero esos varones ahora ya nos revela que dos eran ángeles. Llegaron a Sodoma, ¿cuántos? ¿Dos? Sin meternos mucho en controversia, no sabemos cómo Dios, Jehová o Yahvé se le manifestó a Abraham, no sabemos cómo él lo vio, pero él se quedó en presencia del Señor y solamente partieron dos varones a Sodoma. Llegaron dos varones a Sodoma que dice que eran ángeles. Pero esos ángeles, cuando llegaron a Sodoma, ¿qué es lo que hicieron los ángeles cuando estuvieron con Abraham? Comieron corderito con tortillas, con mantequilla. Qué rico. ¿Sí o no? ¿Está captando que los ángeles comían alimento natural? ¿Sí o no? Por eso cuando Jesús dijo que ustedes iban a ser como los ángeles, no en la tierra, sino como los ángeles en el cielo, significa que iban a tener un cuerpo transformado en un cuerpo inmortal, como el cuerpo de Jesús, luminoso, con el cual se traspasan las paredes, con el cual se traspasa la atmósfera, con el cual se traspasa todo lo material. ¿Está entendiendo el cuerpo celestial? Entonces eran dos ángeles que comieron alimento natural aquí en la tierra. Es decir, los ángeles tenían esa habilidad de materializarse en un cuerpo de carne y hueso y poder comer alimento. Sin embargo, en el cielo los ángeles es de una manera diferente, ¿correcto? Por eso dice Jesús, ustedes van a ser como los ángeles en el cielo, no en la tierra. Por consecuencia, usted va a tener la habilidad de tener ese doble cuerpo, de carne y hueso, y ese cuerpo celestial. Cuando usted esté en el cielo, ¿qué cuerpo va a tener en el cielo? El celestial. Cuando usted esté habitando aquí en la tierra, porque la nueva Jerusalén viene y desciende a la tierra, ¿sí sabía? Esta tierra será destruida, todos los elementos de esta tierra serán destruidos, pero viene algo que se llama la nueva Jerusalén. ¿Dónde cree que va a estar la nueva Jerusalén? ¿En el cielo o en la tierra? No, porque va a descender aquí, ¿correcto? Entonces vamos a vivir en la nueva Jerusalén, pero aquí en la tierra donde originalmente Dios puso a
a Adán. Que la Nueva Jerusalén es muy parecido al huerto del Edén que perdió Adán allá al principio de la creación. O sea, va a haber abundancia en todas las cosas. Usted no va a sufrir para comer, no va a sufrir para vivir. Usted va a poder tener el árbol de la vida, porque ese Apocalipsis que está el árbol de la vida en el cielo, del cual usted va a poder comer, y su cuerpo de carne y hueso va a ser eterno. ¿Está captando? Eso es lo que la Biblia registra. Por eso usted va a adquirir la semejanza de Dios. ¿Cuándo? Cuando se transfigure su cuerpo. Cuando venga Cristo por segunda vez, su cuerpo natural, terrenal, así como le habló, o corruptible, se va a convertir en un cuerpo incorruptible. Esa es la esperanza que tenemos todos los que creemos en Cristo Jesús. Entonces, ¿está entendiendo por qué somos o vamos a tener semejanza de Dios? Por eso dice que Dios hizo una réplica, una copia, porque iban a tener un cuerpo también que iba a traspasar a lo mejor el mar, que iba a traspasar, que se iba a trasladar de un lugar a otro. Adán, ¿cómo cree que le puso el nombre a las aves de los cielos, a los peces del mar? ¿Cómo cree que le puso ese nombre a Adán? A través de que él se podía trasladar a esos lugares. ¿Cómo? Con su cuerpo celestial. Su cuerpo natural no podía, porque si se metía a 200 metros iba a explotar. Su cuerpo iba a explotar. ¿Cuánto es que el cuerpo de Adán iba a explotar? Si se sumergía 200 metros bajo el mar. No podía sobrevivir, iba a morir. Sin embargo, él lo podía hacer a través de su cuerpo celestial, que perdió en Génesis capítulo 3. Dice, el Señor estaba desnudo, sí, pues ya no tenía el cuerpo celestial. Y dijo el apóstol Pablo que hay cuerpo terrenal y hay cuerpo celestial o espiritual, el cual vamos a adquirir próximamente. ¿En qué otro aspecto somos una réplica, una copia o a semejanza de Dios? ¿En qué sentido? Vamos a ver la otra parte, por lo cual ahorita ya somos semejantes a Dios. Semejantes no es igual, es que no somos iguales. Somos una copia, una réplica, significa que tenemos rasgos, características a la original, pero no somos la original. Es decir, nunca vamos a ser igual a Dios, vamos a ser siempre inferiores a Dios, pero superiores a Satanás, eso sí le puedo decir, superiores a los demonios, superiores a los espíritus de enfermedad, superiores a todo ese mundo de las tinieblas, porque así nos ha puesto Dios por cabeza de todas esas cosas, y eso lo dice Efesios capítulo 1. Entonces, fíjese bien, ya vamos a terminar con esto. Si le dio hambre con los corderitos ahí, los becerritos que, ay, qué ricos. Jesús. Entonces, fíjese bien, 1 Corintios 15, esta es la promesa que le da Jesús. 1 Corintios capítulo 15, después de Hechos, Romanos, Corintios, en el capítulo 15, es importante que usted capte esto. Aquí habla de imagen, pero regularmente se refiere a semejanza porque está hablando de cuerpo. Sin embargo, dice 1 Corintios 15, versículo 49, hablando de la transformación del cuerpo terrenal al cuerpo celestial. El versículo 48, vamos a leer el 46. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, lo natural, luego lo espiritual. Versículo 47, 1 Corintios 15, 47. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. ¿De qué estaba hablando toda esta historia? De los cuerpos que iban a ser transformados en el arrebatamiento, ¿verdad? De eso nos habla 1 Corintios 15. Versículo 49. Así como hemos traído la imagen, cuando habla la palabra imagen no se refiere necesariamente a lo que nosotros vimos de imagen, sino se refiere más bien a semejanza. Así como hemos traído la semejanza del terrenal, traeremos también la imagen o semejanza del celestial. ¿En qué sentido traemos la imagen o la semejanza del terrenal? En que nuestro cuerpo, carne y hueso, es similar al cuerpo que adquirió Adán cuando murió espiritualmente. Es decir, nada más le quedó el puro cuerpo de carne y hueso, ¿verdad? Por eso dice que traemos la imagen o la semejanza del terrenal, de Adán. Pero también traeremos también la imagen de ¿quién? ¿O la semejanza de quién? Del celestial. ¿Quién es el celestial? El que habla, el versículo 45, hace la comparación de Adán con Jesús. 45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán
alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Está hablando la comparación de los dos. Entonces traeremos, en pocas palabras, la imagen o la semejanza más bien del celestial. Y luego dice el 50, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, dice Pablo, no todos moriremos o dormiremos, pero todos seremos ¿qué? No todos moriremos significa que si nosotros creemos que Jesús viene antes de 20 años o antes de 30 años, nosotros simple y sencillamente estaremos vivos cuando se transforme nuestro cuerpo. Por eso dicen, no todos moriremos, pero hay algo que sí va a suceder con todos los creyentes. Eso dijo Jesús, todos seremos transformados, ¿correcto? En ese cuerpo celestial se va a convertir su cuerpo natural. Y a partir de ese momento va al cielo usted, cuerpo celestial, viene a la tierra, cuerpo natural, va al cielo, allá y su cuerpo va a ser celestial, viene a la tierra, podrá comer carne asada, va al cielo y allá va a estar con Dios, con los ángeles, viene a la tierra y podrá comer tortillas. ¿Está captando? Va a tener esa conexión entre el cielo y la tierra. Conclusión, tengo hambre. Bueno, ahí les va. No todos moriremos o dormiremos, dice Pablo, pero todos seremos transformados. El 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles de cómo, con un cuerpo inmortal, ¿verdad? Y nosotros seremos ¿cómo? Transformados. Porque es necesario que esto corruptible, es decir, este cuerpo, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible, es decir, nuestro cuerpo de carne y hueso, se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria, es decir, ya no habrá muertes físicas. Ya no habrá muertes físicas. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Viene, ¿dónde está sepulcro? Tu victoria. Entonces se está hablando de la muerte, regularmente la muerte física, no la muerte espiritual, está hablando en toda la historia. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder que le da al pecado es la ley. Esa es otra historia, después se las contaré. Es importante que usted entienda que tiene, ahora es a semejanza a Dios. ¿En qué otro sentido somos semejantes a Dios? ¿En qué otro sentido somos semejantes? La segunda parte, porque somos semejantes, concluyo con esto. Fíjense. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, en el versículo 8, está hablando de personas. Mateo capítulo 6, versículo 8. Cuando ustedes oren, dice el versículo 5, no sean como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerra la puerta, ora al Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no usen vanas repeticiones como los gentiles. ¿De quién está refiriéndose todo esto? ¿De quién está haciendo la comparación? De los gentiles, es decir, los que no tienen a Cristo y los que sí tienen a Cristo. Está haciendo la comparación de usted que recibió a Cristo y el que no conoce a Dios de esta manera, el que no tiene a Cristo en su corazón. Está hablando de los gentiles que no tienen a Cristo y comparándolo con el pueblo de Dios que sí tiene a Cristo en su corazón. Y orando, dice el versículo 7, no usen vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabras serán oídos. No se hagan pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe que estas cosas tienen necesidad antes que vosotros lo pidan. No se hagan semejantes a ellos. ¿En qué sentido está hablando de una semejanza a los gentiles? En que no debemos de actuar como ellos, es decir, dicen ellos, la crisis está dura, mañana no sé qué voy a comer, no sé cómo le voy a hacer para sobrevivir, porque yo dependo de mi trabajo, dependo de esto, dependo de lo otro, no sé cómo le voy a hacer. Esos son pensamientos de las personas que no tienen a Cristo. Pero
no se hagan semejantes a ellos, significa que no actuemos como ellos. ¿Cuántos saben que está hablando de una actuación? Pero si usted va a San Juan capítulo 14, aquí en relación a la actuación que debemos de tener como hijos de Dios, nos habla de algo muy importante. San Juan capítulo 14, si está hablando de que no actuemos como ellos, aquí Jesús nos dice que actuemos de una manera diferente. Versículo 11, creen que yo soy el Padre y el Padre en mí, de otra manera créenme por las mismas obras. San Juan capítulo 14, versículo 11. De otra manera créenme por las mismas obras. ¿Qué dijo Jesús? Que creyeran en Él porque Él hacía obras o actuaba haciendo algo. Versículo 12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras o la manera en que yo actúe, que es lo mismo. Las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores, porque yo voy al Padre. Eso dijo Jesús. Está hablando de que la actuación o la manera en que Jesús actuó, operó y obró aquí en la tierra, nosotros debemos de obrar, operar y actuar aquí en la tierra. En este sentido, somos semejantes a Dios. Porque Dios tiene autoridad y a través de Jesús, en Mateo capítulo 10, Jesús nos dio toda autoridad aquí en la tierra. Si a Jesús se le dio poder a través del Espíritu Santo, a usted también se le dio poder cuando el Espíritu Santo vino sobre ustedes, fueron bautizados en el Espíritu Santo y tienen todo el poder del cielo aquí en la tierra, con el cual ustedes pueden operar. Por consecuencia, el ser semejante a Dios depende que si Dios actuó hablando, que si Dios actuó haciendo cosas creativas a través de su palabra, usted puede comenzar a crear cosas a través de su palabra por la autoridad que Jesús les ha delegado, y por esa misma autoridad ustedes tienen la oportunidad de que se manifieste aquí en la tierra la bendición de Dios, que a lo mejor se la había arrebatado Satanás porque usted no entendía que tenía que hablar su palabra, que tenía que hablar bendición en lugar de hablar maldición, que tendría que hablar riquezas en lugar de pobreza, que tendría que hablar salud en lugar de enfermedad. ¿Está captando? ¿Por qué usted es semejante a Dios? Porque Dios en el principio de la creación le dijo, fructificad. Dice que creó al hombre a su imagen y semejanza. Dice, varón y hembra los creó y les dijo, y los bendijo más bien, y les dijo. La bendición que les dio Dios es decirle al hombre, tú fructifica. Y fructificar significa que nosotros podemos hacer cosas creativas a través de nuestra fe cuando lo expulsamos por nuestra boca. En lugar de hablar enfermedad, podemos comenzar a hablar salud en este año 2014. En lugar de hablar pobreza, podemos empezar a hablar prosperidad, declarar que hay ángeles ministradores a nuestro servicio que pueden traernos las finanzas cuando le creemos a Dios, y poder actuar también en el área de la sanidad. ¿Me explico? Podemos empezar a forjar nuestro futuro inmediato y nuestro futuro a largo plazo a través de las palabras creativas que salgan de nuestra boca. Entonces, en ese sentido, ya somos semejantes a Dios. Efesios capítulo 5. Acuérdense que me quedan unos minutitos nada más. Efesios capítulo 5, para que usted entienda este mensaje. Efesios capítulo 5, versículo 1. ¿Por qué tiene que ser semejante a Dios? Por esto. El apóstol Pablo dijo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed imitadores de Dios como hijos amados. El apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo soy un imitador de Cristo. Sed imitadores de Dios como hijos amados. ¿A quién debe imitar usted? A su Padre Celestial. Nunca se va a hacer igual a su Padre porque es inferior. Usted lo va a alabar porque es inferior, porque Él lo creó, porque Él lo hizo su hijo, pero usted va a ser un imitador de Él en el sentido de que no va a hablar muerte, de que no va a actuar en el mundo de las tinieblas hablando enfermedad, derrota. Al contrario, usted va a empezar a crear cosas así como Dios creó, y todo lo que creó Dios, dice la palabra, que era bueno, dice en Génesis. Dios dice en Eclesiastés capítulo 3 que Dios todo lo creó perfecto. Así es que lo que usted comience a hablar y a crear a través de su palabra debe ser perfecto y debe ser bueno.
nunca hable derrota, nunca se venza, nunca hable enfermedad. Y este 2014 usted verá la gloria de Dios, así como dice la profecía, aumentada al 1000x1. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por tu manifestación de gloria, de poder. Gracias, Padre. Hemos entendido que somos a tu imagen, Señor, que nos has creado, Señor, para buenas obras. Nos has creado, Señor, conforme a tu imagen, conforme a tu semejanza. Gracias, Padre Celestial, porque tú has proveído todas las cosas en abundancia, Señor. Gracias, Padre, porque reconocemos que tenemos la autoridad que tú nos has delegado. Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice, Efesios capítulo 2, versículo 10. Fíjese por qué usted es semejante a Dios. Porque somos hechura suya. Porque somos hechura suya. ¿Por qué razón? Porque somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es decir, las obras de Dios las podemos hacer nosotros porque Dios está en nosotros y sobre nosotros. Gracias, Señor, somos hechura tuya, Señor. Nos has hecho a tu imagen, conforme a tu semejanza, y hoy podemos operar en este principio, Señor, de ser seres creativos, espirituales creativos, que comiencen a tomar la autoridad, el señorío, el reinado sobre esta tierra, Señor, que nos has dado. Gracias, Señor, porque nos has dado esa autoridad para señorear sobre las circunstancias, sobre las situaciones complicadas, sobre las enfermedades, sobre los espíritus inmundos, sobre el mismo Satanás, Señor. Nosotros podemos operar y tener esa autoridad para controlar, Señor, y para arrebatar lo que el Satanás nos ha robado en este 2014, Padre, con esa autoridad que nos has delegado. En el nombre de Jesús, yo declaro restaurada mi vida, restaurada mis finanzas, restaurada en el nombre de Jesús mi familia, restaurada mi salud en el nombre de Jesús. Yo arrebato de lo que el diablo ha tratado de destruirme en este 2013 en el nombre de Jesús, porque la manifestación de la gloria del Dios viviente estará supereminentemente manifestándose sobre mi vida en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús yo creo, Señor, hago cosas creativas. En el nombre de Jesús declaro una empresa para mí. En el nombre de Jesús declaro un empleo con mejor sueldo. En el nombre de Jesús, duplicado, triplicado, multiplicado. En el nombre de Jesús, para toda buena obra, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque somos semejantes a ti, Señor, y por tal razón tomamos toda autoridad sobre principados, potestades, y los echamos fuera de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Satanás, tú no tienes lugar en mi vida, yo te echo fuera de mi vida. En el nombre de Jesús te reprendo y te ordeno que quites tus manos de mí, porque tú no tienes nada en mí, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, porque tu gloria postrera será mayor que la primera. Tu bendición postrera será mayor que la primera, Señor. Gracias. Yo recibo tu favor, tu gracia y tu bendición en el nombre de Jesús. Y ahora los ángeles ministradores que están a mi servicio, en el nombre de Jesús, los envío para que me traigan todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, a la bendición que Dios tiene sobre mí. La recibo en el nombre de Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Denle un fuerte aplauso a Jesús. Gracias, Jesús.